Buenos días. Lucas 17, del 1 al 6. Del Evangelio de hoy. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: Aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicomoro: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. El Evangelio de hoy tiene muchas enseñanzas que nos deben servir para nuestro diario vivir. No es posible, en una sola reflexión, abordarlas todas ellas pues, insisto, cada una de ellas es tema más que suficiente para una reflexión, para un taller de oración e incluso para un retiro espiritual. Jesús hoy nos enseña que tropezar, vaya, errar, pecar, dicho con otras palabras, nos enseña que los tropiezos son inevitables, pero que seremos severamente juzgados si, nosotros, somos los que provocamos ese error, ese pecado. En alguna próxima ocasión reflexionaremos sobre esto. Jesús también nos enseña que perdonar es una decisión propia de la persona, y no un don o un milagro que pueda recibir de papá. Recordemos que, en la numerología hebrea, 7 significa muchas veces, siempre, eterno, infinito. El perdón es algo que la persona no puede escatimar y darlo tantas veces como sea necesario, porque es el único antídoto contra el resentimiento, el odio y los deseos de venganza, sentimientos que destruyen sistemáticamente a la persona, tanto en su mente, como en su cuerpo y especialmente en su espíritu. En alguna próxima ocasión reflexionaremos sobre esto. Enfoquemos nuestra reflexión de hoy en la respuesta que Jesús le da a sus apóstoles, no a sus discípulos, solo a sus apóstoles, cuando éstos piden que les aumente la fe. Dime tú si más de alguna vez no le has pedido a Dios que te aumente la fe. Yo sí. Muchas. Como no sé mucho de árboles, tuve que buscar de qué tamaño es un sicomoro, y es bastante grande. Solo Jesús da este tipo de respuestas. Imaginar que un sicomoro, por sí solo, me va a entender lo que le digo. Me va a obedecer. Él solo se va a arrancar de raíz. Va a caminar hasta el mar. Y, él solo, el sicomoro por sí mismo, se va a plantar en el mar. Para lo anterior, el mar tiene que colaborar para, digámoslo así, abrirse, como lo hizo el Mar Rojo, para darle entrada al sicomoro y mostrarle tierra firme en medio del mar, para dejarle un espacio de tierra firme y fértil, rodeado por las mismas aguas del mar, pero que le permita al sicomoro plantarse, sobrevivir y vivir feliz y dar frutos. Imaginar que todo esto es posible, y, por si fuera poco, imaginar que para que esto suceda, mi fe no necesita ser más grande que una pequeñísima semilla de mostaza es, por decirlo menos, es inimaginable. Ya no digamos que podamos llegar a creer que pueda llegar a suceder. Y es que, para creer que se pueden alimentar más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Para creer que se puede convertir el agua en vino. Para creer que los muertos resucitan, los paralíticos y cojos caminan, los ciegos ven,
los sordos oyen y los mudos hablan. Para creer que los leprosos quedan con una piel sana y tersa. Para creer que los demonios creen y saben cosas que nosotros no, y salen huyendo. Para creer que alguien puede saber lo que estoy pensando y sufriendo abajo de una higuera. Para creer que el mar rojo se abrió y que Faraón no entendió ni con las 7 plagas. Para creer que una joven virgen puede ser embarazada y quedar embarazada de Dios Espíritu Santo. Para creer que Dios se hizo hombre, y se hizo hombre por amor. Para creer que Él mismo, siendo Dios, dio su vida para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención y salvación. Para creer que Jesús resucitó de entre los muertos y antes bajó a los infiernos, para creer que se les apareció en cuerpo y espíritu a sus discípulos y luego ascendió a los cielos. Para creer que regresará en toda su gloria y rodeado de sus ángeles, para llevarse a los suyos, a los que Papá le dio. Para creer que resucitaremos en el reino de los cielos para una eternidad de paz, tranquilidad y gracia al lado de Dios. Para creer todo esto y mucho más, como por ejemplo, que todo, y todos, y todas somos creación de Papá, y que no se mueve la hoja del árbol, aún la del sicomoro, si no es su voluntad. Para creer que esa persona desaparecida aparecerá sana y salva, que nuestro familiar enfermo, o nosotros, sanaremos. Que ese dinero que tanto necesitamos llegará. Que esa relación personal tan dañada será restablecida en el amor y el entendimiento. Para creer todo esto, y muchísimas cosas más, solo es necesario amar a Papá, a Jesús y a Dios Espíritu Santo con todo nuestro corazón, con todo nuestro intelecto, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas. Así que la próxima vez que se me ocurra pedirle a Jesús que aumente mi fe, será mejor que reflexione, analice y me dé cuenta de qué tanto y con qué estoy llamando a Dios. Que tengas un sorprendente día en el que el sicomoro te obedezca. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.